Les invito para que leamos en el Evangelio de Lucas el final del capítulo 21. A partir del verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. He leído la última parte del capítulo 21 y la primera parte del capítulo 22. Y como les comento, olvidando de momento la división en capítulos y versículos, tratando de ver la continuidad narrativa del evangelista Lucas. Y comentábamos ya hace algunas semanas que, por ejemplo, los versos 37 y 38 son la última referencia en este evangelio que se hace respecto del templo. Jesús predica en el templo, en público, al pueblo, a ese templo al que ha llegado a partir de lo que se llamó la entrada triunfal, ese templo de donde expulsó a los mercaderes del atrio, lugar donde fue también cuestionado, interrogado por los dirigentes religiosos. Esta es la última intervención de Jesús, enseñando al pueblo. En el día, dice, durante la última semana de su vida, durante el día Jesús está enseñando al pueblo. Y por la noche se va a orar al campo. Jesús percibe por indicación del Espíritu Santo que su tiempo está cerca. Así le ha dicho a sus discípulos desde que iniciaron el camino, el camino a Jerusalén. Cuando pasaron por Jericó, se encontraron aquel ciego. Y en esos distintos momentos Jesús les indicó que el Mesías tenía que morir. El Hijo del Hombre tenía que ser atormentado y rechazado y asesinado. Él lo sabe. Y a pesar de eso, los últimos días de su vida quiere enseñar al pueblo. Y yo creo que esto nos enseña la paz y nos enseña el amor que tenemos que sentir frente a la muerte. La paz porque frente a la posible desesperación de saber que va a morir pronto, ¿podría Jesús aislarse en sí mismo, olvidarse de esas multitudes, de ese pueblo que tal vez lo entiende, tal vez lo rechace, y concentrarse en su propio dolor? Pero Jesús no hace eso, como nosotros a veces cuando caemos en la autoconmiseración. No se encierra en sus problemas, ni en el sufrimiento, ni en la muerte que le acecha. Jesús está pensando en aprovechar hasta el último día
la última hora en compartir con el pueblo, de enseñar a las multitudes la palabra de Dios y estar con sus discípulos. Y fortalecerse, por supuesto, en la oración. Por las noches, dice el texto, se iba a orar. Y él nos acababa de decir que esta debe ser nuestra actitud precisamente en el verso 36. Velad pues en todo tiempo orando. Velad siempre orando. ¿Y qué es lo que hace él, según el verso 37? De noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y allí el Señor estaba orando. Porque esta comunión íntima con Dios, recuerde que la oración es un diálogo amoroso. Es esa plática entre los que se aman, en la que el tiempo pasa inadvertido. No se percibe como largo o aburrido, se escapa de manera expedita, porque esta sensación de la comunión de los que se aman es lo que se vive también en la oración. Y esta oración es la que fortalecerá a Jesús en estos últimos días de su vida, que Él sabe que son los últimos días de su vida, para dedicarlos a su pueblo, dedicarlos a sus discípulos. Y luego viene el relato de que los líderes religiosos no quieren a Jesús entre la gente en una fiesta tan importante como la Pascua. Hay 3 fiestas que los judíos fueron conformando a lo largo del tiempo. Claro, los relatos del Pentateuco, que son relatos que se redactaron posteriormente, quisieran dejar la idea de que fueron fiestas estipuladas desde el principio por algún tipo de inspiración divina. La realidad histórica es que las fiestas judías, como las fiestas y costumbres de cualquier otra religión, se fueron conformando poco a poco, incluso con la influencia de los pueblos vecinos. Me refiero a la Pascua, o fiesta que iniciaba el pastoreo y la cosecha del trigo. Luego, 50 días después, la fiesta de las semanas, que continuaba la cosecha del trigo, pero iniciaba la cosecha de la cebada y de algunos frutos. Y finalmente, la fiesta de las cabañas, donde se terminaban las cosechas y se hacían enramadas para permanecer en el campo. Fiestas que se celebraban ya por la cultura sirio-cananita, ugarítica, pero que Israel le dio un nuevo significado. En estas fiestas quiso ver la intervención de Dios en la historia. Por eso la Pascua habrá de recordar la salida de Egipto, la salida de la esclavitud, por tanto la redención de Dios. Dios adquiriendo para sí un pueblo, una esposa. La fiesta de las semanas, o Shavuot, Pentecostés, no solo representará las cosechas, sino el momento en que Dios a ese pueblo que ha redimido le entrega una ley, no para que ese pueblo se salve, sino para que sepa vivir como un pueblo ya salvado. Y finalmente la fiesta de las enramadas, o cabañas, o tabernáculos se llama también, que era una fiesta agrícola en la tierra de Canaán, pero que, repito, los israelitas le dieron un nuevo significado, que fue el recuerdo del tiempo de la peregrinación por el desierto, contrastado ese recuerdo con el momento que ahora vivían de tener ya una tierra en la que podían quedarse de manera permanente y construir sus casas. Esas grandes 3 fiestas exigían, después de la época del rey Josías, siglo VI a.C., exigían que la mayoría, de ser posible todos los judíos, especialmente los varones judíos, de cualquier país o ciudad en que viviesen, viajaran hacia Jerusalén para celebrar esas fiestas. Así que los líderes religiosos no quieren a un maestro tan peligroso,
un maestro que les hace sombra, un maestro que distrae las miradas del pueblo con respecto de ellos para ponerlas sobre Jesús. ¿No lo quieren? En una fiesta de peregrinación, la primera de estas tres grandes fiestas, la Pascua, a la que concurrirán multitudes. El libro de los Hechos lo dice en forma poética, de todas las naciones bajo el cielo. No quieren al maestro allí y entonces están pensando cómo matarlo antes de que comience la Pascua. He titulado a la plática de hoy, Estar en pie ante el Cordero degollado. ¿Por qué he puesto este título? Bueno, primero porque en el verso 34, Jesús nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, de no ser arrastrados por los afanes de la vida, para que seamos tenidos por dignos, dice el verso 36, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que cuando Jesús regrese, en ese instante tan breve como un pestañeo, nosotros podamos recibirle con los brazos amorosos, abiertos, con el rostro levantado por la alegría y la reconciliación con Él. Y no que tuviésemos que ser avergonzados y que en el momento en que Jesús realizara la resurrección de los justos, nosotros nos quedáramos con todos aquellos otros que van a ser juzgados y condenados. Esta es la razón por la que Jesús nos invita a velar y a orar, para que tengamos conferida esa dignidad, para que tengamos la fuerza de soportar las pruebas hasta que Él venga y podamos estar en pie frente a Él. Por eso comencé el título, estar en pie. Aquí dice el Hijo del Hombre, ante el Hijo del Hombre, yo he puesto ante el Cordero degollado, para vincular con los capítulos siguientes de Lucas, donde se habla precisamente de Jesús sacrificado. Y para vincular con el Apocalipsis, que es precisamente un libro que nos habla del retorno de Jesús, el retorno victorioso como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nos habla otra vez del martirio que sufrirán los discípulos de Jesús, el Apocalipsis que nos habla de la bestia, de los falsos cristos, de las señales que Jesús nos ha dejado claras en este sermón escatológico del cual estamos llegando al final. Entonces, a través de la lectura de la última parte del 21, la primera parte del 22, y a través del título, quiero vincular el grito de esperanza y de victoria de Jesús con respecto a su regreso como un relámpago, su regreso con poder y gloria para resucitar a los justos, para establecer por completo el reino de Dios. Quiero vincular eso con que ahora Él, a pesar de esa victoria que Él puede mirar con los ojos de la esperanza y de la fe, ahora, sin embargo, tiene que enfrentar la humillación, tiene que enfrentar el rechazo y tiene que enfrentar la muerte a la manera del Cordero que era ofrecido en el altar de bronce del atrio del templo, y ahí era muerto. Y por eso el Apocalipsis utiliza la figura. Cuando Jesús aparece en el capítulo 4 del Apocalipsis, y vi un cordero inmolado, un cordero degollado. ¿Cuál es la figura allí? Pues imaginar precisamente que aquel borreguito que se había separado en vistas de ser ofrecido como una víctima propiciatoria por el pecado, era atado y acostado sobre la parrilla del altar, que era una especie de brasero con carbones encendidos, y ahí, recostado el cordero, se tomaba un cuchillo, se retraía su cabeza y se cortaba su cuello. Eso quiere decir cordero inmolado o cordero degollado.
Y Jesús, al morir en la cruz, es visto así. La tipología, el ritual de la entrega de los corderos en el templo judío servía como un instrumento didáctico, una enseñanza, un ejemplo muy concreto de cómo alguien moriría en nuestro lugar, cómo la vida de alguien ofrecida por amor a nosotros nos brindaría a nosotros la vida. Esto lo registran los 4 evangelios en las palabras de Juan el Bautista, cuando aparece Jesús a la ribera del Jordán para ser bautizado, y entonces el predecesor, el Bautista, señala al Maestro Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa misma figura, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es la figura de Apocalipsis, cuando ese Jesús glorificado sigue siendo simbolizado como un cordero degollado sobre el altar de los sacrificios. Y por eso ahora Lucas, a partir del inicio del capítulo 22, nos va a contar la historia de cómo ese cordero fue degollado, cómo ese Cordero de Dios fue ofrecido por los pecados del mundo. Pero note el propósito de Lucas de unir el sermón escatológico de Jesús y su última intervención en el templo con el relato ya claro y franco acerca de su sufrimiento. Ahí hay una especie de dialéctica, una contradicción de situaciones, porque se presenta un Jesús, Hijo del Hombre glorioso, que tiene toda la autoridad del Padre, que resucita a los justos y que establece un reino eterno. E inmediatamente después, un hombre rechazado, desconocido, anonadado, despojado de sí, torturado, encarcelado, asesinado. Por tanto, es el Cordero degollado, pero el Cordero degollado de Apocalipsis es también el Cordero victorioso. Es el Cordero que viene por nosotros. Y la invitación es a estar en pie delante de Él, permaneciendo en el velar y orar. Vamos a leer ahora en el texto griego el verso 2 del capítulo 22. Que dice: «Que citun y argiris que gramatís topos anelosin afton efobun togarton laón». Y dice que citun y buscaban y argiris los sumos sacerdotes, que gramatís y los escribas, topos anelosin, el cómo destruirlo, anelocenaftón, cómo destruirlo a él. Efobunto, temían, de la misma raíz de fobia, ¿no? Efobunto garton laón, pero temían al pueblo. ¿Por qué he puesto un versículo tan extraño como un pivote de la predicación, como para leerlo en el griego? Porque si Jesús ha advertido en el sermón escatológico que nosotros seremos entregados y muchas veces asesinados por causa de su nombre, ahora Él mismo es quien va a ser rechazado y asesinado. Y como nos había advertido que seríamos entregados incluso por hermanos y familiares, y seríamos entregados a las sinagogas, pues es precisamente aquí donde los dirigentes religiosos son aquellos que odian a Jesús y lo van a matar. Y por tanto, este encono contra Jesús y esta acción y este deseo de matarle, también lo viviremos los discípulos, porque el mundo, representado aquí por estos enemigos de Jesús,
nos aborrece. El mundo nos rechaza. Si estamos viviendo como auténticos discípulos de Jesús, el mundo se siente señalado, redargüido por nuestra palabra y por nuestra vida, y nos aborrece, y odia nuestro mensaje de arrepentimiento, y odia el señalamiento profético de la Iglesia con respecto del pecado. Y no descansará hasta matarnos, porque ya hemos visto cómo el dragón persigue a la mujer. Ya hemos visto cómo el mundo quiere matar a los dos testigos que representan el carácter sacerdotal y profético de la Iglesia. Y que cuando los mate se darán regalos y se alegrarán unos con otros. Todo esto no es más que la proyección, la continuidad del rechazo y la muerte que sufrió Jesús, y de la cual somos partícipes, tenemos el privilegio de beber la misma copa que bebió el Señor. Y debemos estar listos. Y esa es la razón por la que he querido leer este texto. Y vamos a unirlo con lo que estábamos leyendo del Apocalipsis. Allá en el Apocalipsis capítulo 13, nos quedamos al final del capítulo 13 hablando de la bestia, hablando del anticristo. Ya casi terminábamos. Solo voy a retomar al verso 16 al 18 de Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Repito el 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Y en esa reflexión nos detuvimos. Hay que contar, es decir, hay que interpretar, hay que decodificar qué significa el número de la bestia. Y el propio libro nos da una clave, nos recuerda que el 6 es el número de hombre. Y comentamos solo algunos ejemplos a lo largo de la Biblia, como el hombre fue creado el sexto día, en aquel esquema de una semana que fue creación literaria de la corriente sacerdotal. El hombre es creado en el sexto día. A veces también el 6 es usado para hablar de los hombres sin Dios, como Goliat, cuya lanza pesa 600 siclos y su estatura es de 6 codos. Ahora, 3 veces el 6. No pensemos en el sistema decimal, porque en realidad Mesopotamia tenía un sistema sexagesimal, de donde se toma este concepto. Pero tampoco pensemos en el 6 que pintamos nosotros, que escribimos en nuestras cifras, porque ese es un número arábigo. Aquí no importa la forma del 6, ni la pronunciación del 6, sino el símbolo de hombre. Porque me he encontrado con algunos que piensan que cualquier número que casualmente tenga 3 seises está relacionado con lo demoníaco. Eso no tiene sentido. Como cifra, como concepto numérico, el 666 es igual que cualquier otro número. Otros piensan que si el 6 en hebreo era la letra Baf, y la letra Baf en alemán suena como una B chica, o en español como una W, pretenden ver en palabras o en la internet, en las 3 Ws de la página web, la marca del anticristo. Nada de eso tiene sentido. Si este es número de hombre, recuerde que lo que se afirma sobre sí mismo
se diviniza. Así que cuando el hombre se repite a sí mismo una vez, como lo que es el 6, pero otra vez 2, 6, otra vez 3, 6, está queriendo emular el número de Dios, el 3. El hombre que se hace Dios. ¿Qué significa entonces 666? El libro aquí nos está invitando a comprender el número, a tener sabiduría para comprender el número. El número, la marca de la bestia, es el hombre que se diviniza. Esa es la marca de la bestia. ¿Por qué nos pide sabiduría? Porque nos remite al Génesis. Dios creó a Adán y lo invitó a ser una persona sabia y a gobernar el mundo. Pero la serpiente le ofreció a Adán otro tipo de sabiduría. Le dijo, mira, come ese fruto y alcanzarás una sabiduría para ser como Dios. Hay dos tipos de sabiduría. Santiago nos dice, hay una sabiduría celestial y hay una sabiduría diabólica. La sabiduría celestial es la que se rinde amorosamente a Dios y por tanto al prójimo. La sabiduría diabólica, dice Santiago, es soberbia, es contenciosa, pero sobre todas las cosas, soberbia, porque quiere hacer al hombre divino. Así que desde el relato del huerto del Edén, tenemos ya esta lucha entre la invitación de la serpiente a una sabiduría que diviniza y la sabiduría del amor en la que Adán no permaneció. Y llegamos a lo largo de los relatos bíblicos a la Torre de Babel, donde otra vez los hombres quieren divinizar su gobierno, su unidad, su gobernante Nimrod, olvidando otra vez a Dios. Y encontramos eso a lo largo de toda la historia de las religiones, de las filosofías y del ocultismo. En la mayoría de las ocasiones, el hombre deja la búsqueda humilde, amorosa, de un Dios que es infinitamente mayor que nosotros, para tomar el otro camino, la sabiduría atractiva, muy atractiva, pero falsa, de ser grandes, de ser ángeles, de ser divinos, de ser uno con el todo, de ser energía armónica del universo. ¿Dónde he escuchado eso? Y al final de la historia, otra vez, a lo largo del decurso de la vida de la Iglesia, no Nerón y los Césares que persiguieron a la Iglesia se consideraron divinos. No las instituciones religiosas y las otras instituciones a las que dieron lugar, como la Inquisición, no se consideraron representantes únicos de Dios, jueces que no podían ser juzgados por nadie. No Hitler y filósofos como Nietzsche quieren volver al hombre un Dios, y ellos mismos, por supuesto, dioses. Como prototipos del anticristo, desembocan en este anticristo final, que seguramente surgirá pronto. Recuerden que ya en este momento hay mucha gente, me refiero a políticos, empresarios, gente importante en el ámbito internacional, que quiere hablar de un Estado mundial, incluido un presidente de un país de cuyo nombre no quiero acordarme. Formar un Estado mundial, un nuevo orden mundial, no tarda en manifestarse ante este Cristo final, que llevará a su culminación esta falsa sabiduría, ofreciendo a la humanidad la posibilidad de ser divinos, y por supuesto Él en el pináculo de la divinidad. No está lejos esto, ya hemos hablado del avivamiento ocultista en que vivimos en nuestra época. Y algo que es común a todo ese mosaico tan diverso de las distintas corrientes esotéricas es la idea de que somos Dios.
de que somos parte de ese uno con mayúscula, de esa totalidad, que nosotros vamos ascendiendo y nos vamos liberando de la individualidad y de las limitaciones para fundirnos en ese todo eterno. Eso es divinizar al hombre, y ya hemos comentado cómo la apostasía que se ha introducido en las iglesias coloca ahí doctrinas que en el fondo niegan los rudimentos de la teología cristiana para postular, por ejemplo, que tenemos el poder de ser Cristos pequeños, de ser Jehová Junior, de decretar, de cancelar, de proclamar, de atar, de desatar. Por supuesto, tergiversando textos bíblicos. Ya sé que por ahí van a usar textos bíblicos, pero he dicho tergiversando textos bíblicos. Entonces, este anticristo no va a aparecer después de un rapto en que la iglesia ya no esté, eso ya lo dijimos. Esa marca de la bestia no se la van a poner literalmente en la mano, en la frente y va a ser visible, no. A cualquier creyente que lo tomasen a la fuerza se la podrían poner, ¿y qué puede hacer? ¿Sería borrado del libro de la vida, como dice Apocalipsis? Esta es una aceptación voluntaria de la marca, de una marca que no es física. Es una marca ideológica, es una marca mental, es una marca en la actitud. Y no va a suceder después de un rapto. La marca de la bestia se ha impreso sobre la gente que odia a Dios a lo largo de la historia. Pero si hubo una mayoría de personas en los pueblos cristianos o de cultura cristiana, con leyes bastante concordantes con los principios bíblicos, hoy asistimos, decíamos, a una época post-cristiana, a una época relativista, a una época que rechaza ya el cristianismo, que está cambiando las leyes, está cambiando las concepciones para que la gente, sea consciente o no, tenga impresa, tenga puesto el sello de la bestia, el 666. ¿Cómo la iglesia ha de enfrentar esto? Sigamos platicando de ello para pasar ya inmediatamente al capítulo 22. Entre las señales de los sufrimientos que la iglesia habría de enfrentar durante su estancia en este mundo están las pestes, de lo que hoy podríamos decir, por ejemplo, las pandemias. Estamos todavía viviendo, pues podríamos decir que la última pandemia que hasta aquí había sucedido, y aunque parece, estoy hablando más específicamente de la región de Latinoamérica, parece que la pandemia ya va declinando, en realidad estamos, y en México estamos, en el umbral de lo que se ha llamado la cuarta ola de la pandemia de COVID-19. Quiero advertir esto, hermanos, porque en Europa esa cuarta ola ya ha comenzado, con algunas cifras tan impresionantes como de entre 30 y 40 mil contagios diarios en países como Rusia, Alemania, un poco menos en Francia y España, pero hay miles de contagios diarios y de muertos, por supuesto. Al grado que para finales de enero se espera 500,000 de muertos en Europa. Si esto está sucediendo en Europa, pues ¿qué sucederá en nuestros países? Y Europa no está lejos. Todos los días vuelos procedentes de Europa llegan a estos países con estas variantes del virus, provocando, y ya empezamos a ver, un repunte en el número de contagios y de muertos. Por tanto, yo lo que quisiera decir es que la Iglesia, frente a todas las calamidades que enfrentamos al fin de los tiempos, debe estar prevenida. ¿Y cómo va a estar prevenida frente a este asunto de las pandemias, o de esta pandemia en particular? Desde que comenzó,
hace casi 2 años, comenzamos explicando acerca de las precauciones que deberíamos de tener. Hoy tendríamos que insistir para quienes no se hayan vacunado que deben vacunarse, haciéndoles una invitación amorosa, una exhortación de que se dejen de teorías conspiracionistas, de que la vacuna es la marca del anticristo, de que con la vacuna nos vamos a enfermar peor, de que con la vacuna contagiamos más, de que con la vacuna nos vamos a quedar estériles. Todo eso son tonterías que desgraciadamente circulan por las redes sociales y entonces tienen una gran difusión y tienen una gran aceptación, pero que no tienen una contrastación científica de parte de todos aquellos que las aceptan y las difunden. Las teorías conspiracionistas, por supuesto, quieren dar muchos datos, testimonios, engaña incautos. Me parece así como las teorías de los platillos voladores, ¿no? Que nos plantean de cuántas personas han sido abducidas, cuántas fotografías, cuántos videos hay de avistamientos de esos objetos no identificados. Y la gente lo cree y se vuelve adepta a la idea de que efectivamente hay seres de otros mundos que nos vienen a visitar y hasta usan pasajes bíblicos, porque lo que Moisés vio en el Sinaí eran los Elohim, que eran precisamente unos extraterrestres que bajaron sobre la montaña, y por eso ahí se encuentran unas baldosas que son como para aterrizaje, y luego que ahora, ¿no?, que en Inglaterra en la mañana aparecen los campos de trigo con figuras, porque en la noche vienen los extraterrestres y nos dan códigos. Solo lo pongo como ejemplo de que cuando alguien acepta teorías conspiranoicas, difícilmente puede ser convencido de lo contrario, aunque no tenga verdaderos datos científicos. Bastaría un poco de pensamiento crítico para decir, bueno, si los extraterrestres vienen y por ahí de repente se aparecen, ¿por qué les gusta jugar a las escondidillas, no? Bueno, lo mismo sucede con esto de las vacunas. Habrá muchas personas diciendo conspiraciones, pero yo les puedo decir de casos muy directos de personas que se negaron a la vacuna y ya no viven, y ya no están con nosotros. El problema es que la Iglesia a veces se enfrenta a las situaciones de este final de los tiempos con muchas supersticiones. Imagínense cuál puede ser la eficacia de la Iglesia enfrentando las calamidades y el sufrimiento del mundo, y peor, enfrentando las ideologías del anticristo con supersticiones. Recuerdo que, bueno, antes de cambiar el tema, quizá usted se pregunte, bueno, ¿y cuándo vamos a regresar a las reuniones presenciales? Hemos tenido una junta con los hermanos diáconos y los coordinadores de célula. Y creo que el consenso, la multitud de consejeros, está la sabiduría, ha sido que debemos esperar. Por eso es que no hemos convocado a reuniones presenciales. Bueno, nuestro local es pequeño y si no tuviésemos un aforo completo, pues cabríamos muy poquitos. Por otro lado, y no nos olvidamos, y son muy importantes para nosotros los hermanos que están tan lejos que de cualquier manera no van a venir. Pero el otro asunto es que si para esta temporada de frío y esta nueva ola de COVID en Europa, se esperaría que aquí también surja, bueno, casi en unas semanas tendríamos que volver a suspender los cultos. Y por eso hemos preferido esperar, estar observando las cifras de contagios, de muertos, para en el momento oportuno tomar las decisiones. Yo sé que muchos de ustedes, porque tienen algunas actividades o también participan en alguna otra congregación, no nos ven en tiempo real. Y está bien, yo veo que
a lo largo de la semana el número de visitas al video aumenta, y gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ve en forma posterior. Pero ahora quiero dirigirme especialmente a todos aquellos que tienen la oportunidad de estar en tiempo real, de estar en el momento que se está realizando el culto. ¿Por qué? Porque a pesar de la distancia, hay una comunión espiritual. No vayamos a literalizar de que nuestros espíritus viajen ni nada que se le parezca, pero a pesar de la distancia, Pablo habla de estar con los corintios en el espíritu, por ejemplo, ¿no? Entonces, mire, si usted antes de las 11 de la mañana se ha dispuesto para adorar a Dios y aprender de su palabra, si como de la misma manera cuando usted venía a este lugar, ha apartado su tiempo, ya está desayunado, ya está peinado y listo, dispuesto para escuchar el culto. Y desde que el culto comienza, usted ya escucha el preludio, ya nos acompaña en la oración de inicio. Usted disfruta, participa, está unánime en la oración y atento a la predicación y a los saludos de los hermanos que están escribiendo, y usted también escribe. Esto intensifica la comunión. Yo quisiera invitarle que no sea laxo, que no sea descuidado en esto. Sí, porque es muy fácil, estamos en casa, a las 11 va a ser el culto, sí, bueno, pero pues bueno, todavía no le prendas, o ya préndele, pero nadie le hace caso porque estamos acá desayunando, hablando. No, no se trata de eso. Se trata de que de verdad estemos en lo que estamos. Recuerde que la reverencia no es a un lugar. Pensar que somos reverentes porque llegamos a un lugar santo es un equívoco. La reverencia es la actitud de poner el corazón en aquello en lo que estamos. Imagine usted que el enamorado está hablando a su amada o se le está declarando, y su actitud es de distracción, de pensar en otra cosa, de haberla dejado esperando una hora, o de estar contando chistes mientras a la vez quiere hablar de algo muy serio. Bueno, eso ejemplifica perfectamente lo que sería la falta de reverencia. La reverencia no es a un lugar, la reverencia es al amado, es la entrega al amado en ese momento de intimidad, en el que yo tengo que estar concentrado en esa intimidad. Por eso le exhorto a que sea puntual, porque si nosotros vemos que comienza el culto y hay 10 personas conectadas, y al ratito hay 20, y al rato hay 30, y al rato hay 70, ¿qué quiere decir? Que 60 se conectaron tarde. Mire, qué bueno que se conecta, yo no estoy diciendo que ya le apague y ya no esté con nosotros. No, por el contrario. Estoy diciendo que ponga más empeño, más su corazón, que sea puntual, que tenga su actitud, que no esté haciendo otras cosas ahí en la familia, más que estar en el culto. Esto sería muy bueno para todos, mientras llega el tiempo en que pues tengamos ya una clara luz verde para podernos reunir. Pero por lo pronto, regreso al otro punto, no enfrentemos con superstición los problemas de los tiempos finales. Supersticiones con respecto a la vacuna, supersticiones con respecto al diablo. Por ahí, bueno, tenía yo en el celular un mensaje que no quiero buscar ahora porque voy a perder mucho tiempo, pero era de un pastor, decía, soy el pastor fulano de tal, y quiero decirles que hay una oración para que ustedes puedan deshacer todo lo que la vacuna les implantó, porque la vacuna les está implantando no sé qué tecnología cuántica y alterando su ADN, pero que ustedes oren y digan, yo cancelo por la sangre de Cristo y rompo todo pacto, y ustedes van a ser libres de la vacuna, aunque se la hayan puesto. ¿Qué es eso? Superstición. ¿Cómo vamos a esperar que el mundo crea, que el mundo vea en la iglesia un modelo, si la iglesia es un modelo pero de superstición? Frente a los pecados hemos hablado
de la atracción por el mismo sexo como una tentación. Hemos dejado claro, espero, que Dios ama a las personas que pecan, a todos, incluido yo y usted, todos pecamos. Dios ama a las personas que tienen tentación por emborracharse o por adulterar o por tener relaciones con personas del mismo sexo o de robar o de ser corruptos. Dios nos sigue amando, ¿sí? Y nos invita a dejarnos transformar por Él. Con sus brazos abiertos nos está esperando para transformarnos. Pero hay algo en lo que debemos tener muy claro. La imposición política, la imposición ideológica que quiere obligarnos a aceptar algo como bueno. Y no solo a nosotros, adultos, más terrible todavía, a los niños, a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietos. Terrible. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A enfrentar eso con supersticiones? ¿Vamos a hacer una marcha para que se derrumben todas estas potestades de mentira? ¿Eso va a funcionar? Eso es superstición. Vamos a orar por esta persona que tiene atracción por el mismo sexo para expulsarle el demonio. Eso es superstición, eso no es ningún demonio. Y como eso queremos ver demonios en todo. Pastor, es que mi hijo es un rebelde, seguramente tiene un espíritu de rebeldía, tráigalo a liberación. Y si, insisto, la iglesia ve a la ciencia como del mundo, de los hombres, a la filosofía como algo del diablo, al arte como algo mundano, a la política como algo en lo que no debe de meterse, y todo su pensamiento se reduce a un fanatismo supersticioso, ¿cómo vamos a enfrentar al mundo? ¿Cómo vamos a enfrentar estos últimos tiempos? Hay muchísimas mentiras que se están difundiendo cada día más. También hemos hablado de cómo se está haciendo legal, se está haciendo o queriendo hacer aceptable que los niños tengan relaciones sexuales. Que si hay consentimiento de los niños, no debe de haber ningún problema, porque los adultos que tengan esa orientación, que tengan esa preferencia, noten cómo quieren endulzar las palabras, no están cometiendo nada malo. Al final, pues es algo aceptable. Noten ustedes cómo primero se establecen ciertas bases como premisas ideológicas para que a partir de allí se siga construyendo la mentira. Estoy pensando incluso en las iglesias, miren. Aquí estaba yo anotando que este 666 en las iglesias tiene otra de las formas, además de estos decretos y demás cosas esotéricas, también toma la forma de una supuesta tolerancia y no discriminación. Esto es lo que está sucediendo en iglesias anglicanas, presbiterianas, metodistas y hasta sectores de la Iglesia Católica. Es que nosotros somos tolerantes con todas las personas, independientemente de su género y de su preferencia sexual. Noten el desplazamiento de una palabra que tiene significado, sexo, por una palabra que no significa nada, género. Y de esa manera decir en vez de pecado, preferencia. Y entonces cuando ya se imbuye en la mente de los creyentes, de los congregantes, que no es pecado sino preferencia, que no hay dos sexos sino muchos géneros, pues entonces la iglesia ha quedado desarmada para poder elaborar un juicio en el sentido correcto, un criterio. Y ahora solamente hay que añadirle un poquito, ¿no? Hay que tolerar a todos. Y llegamos al colmo de la estupidez, porque en el afán de no discriminar y de no ofender a nadie, no se puede decir nada en lo que uno esté en desacuerdo. No vayas a decir que un negro es negro porque te van a demandar. No vayas a decir que un cojo está cojo porque te van a demandar. No vayas a decir que una persona es homosexual porque te van a demandar. No vayas a decir nada en contra de nadie.
Eso es una estupidez en el sentido técnico de la palabra. Es una cobardía y es una hipocresía. La tolerancia no significa eso. La tolerancia significa que aunque alguien piense distinto a mí, no es una razón para perseguirlo. Pero no significa que yo deje de tener convicciones firmes y claras. Y no quiere decir que yo pueda o que no pueda seguir discutiendo o teniendo controversias, porque tengo el derecho de expresarme y tengo el derecho de ayudar a los otros. Y el amor me impulsa para decir las cosas como son y para enarbolar la verdad. Ignorar eso es lo que están haciendo ahora las iglesias. No discrimines, no ofendas, aquí todos son bienvenidos, pero en el fondo no están tolerando. ¿Por qué? Porque la New Age como movimiento religioso y las ideologías relativistas pretenden ser muy tolerantes, pretenden que todo se valga. Claro, todo se vale menos que tú no aceptes que nosotros también tenemos razón. Todo se vale menos que tú digas que esto es falso. Ahí sí no te podemos tolerar. Y por eso acabamos de leer cómo Jesús no podía ser tolerado, cómo los sumos sacerdotes y los escribas están decidiendo que Jesús no puede ser tolerado. Sí, podemos tolerar, como lo hicieron, a muchos falsos maestros y guerrilleros que se levantaron en aquel tiempo. Y podían tolerar a las distintas sectas judías, esenios, herodianos, fariseos, saduceos, cunramitas, alejandrinos, pero no a Jesús. Porque Jesús hablaba claramente del pecado y Jesús hablaba claramente del amor y Jesús hablaba claramente de la verdad. Cuando la iglesia se vuelve aparentemente tan tolerante que ya no es capaz de proclamar la verdad de manera profética, clara, profunda, a riesgo de su propia vida, pues está dejando de ser iglesia, está dejándose marcar por el número de la bestia, porque entonces sus congregantes están a expensas de aceptar esas premisas sobre las cuales se sigue construyendo la falsedad. En muchos sentidos, ¿no? Así como ahora se pretende pervertir más a nuestros niños, enseñándoles desde el nivel del jardín de infantes a vestirse de mujeres o a consentir relaciones sexuales con adultos. Así también hay otros grupos que están luchando por legalizar las relaciones sexuales con animales. Y claro, a usted le parecerá extraño y horrorizante, pero así comienza la inversión de los valores. Así comienza primero tratando de un grupo de decir no es tan malo, tolérenos, sopórtenos, no es pecado, es una preferencia, y luego haciendo leyes, y luego imponiéndolo, y luego castigando a los que no están de acuerdo. El movimiento religioso de la New Age y la ideología relativista son tan tolerantes que van a perseguir a todos aquellos que no consideren tolerantes, es decir, a los cristianos. Y esto, por supuesto, nos vuelve a poner en el relato acerca de Jesús. Diríamos que en un sentido último, es Jesús como el Hijo de Dios y es el Padre quienes por amor han decidido poner su vida por los seres humanos. Pero en un sentido inmediato, son los hombres que le odian y que le quieren matar. Y son las potestades espirituales demoníacas que quieren a una humanidad sumida en la perdición y en la falsa sabiduría, quienes asusan a las multitudes para matar a Jesús. Por supuesto, el diablo está en un dilema. Él quiere matar a Jesús, por supuesto. A lo largo de los evangelios hemos visto varios intentos por matarle. Allá en su propio pueblo de Nazaret, después de predicar en la sinagoga, desagradó a la gente. A veces Jesús parecía no ser tan tolerante,
¿no? Y les hablaba claro. Y quisieron despeñarlo por una montaña y Jesús huyó. Es decir, el diablo quería matar a Jesús. Solo que no quería que Jesús muriera como un acto de obediencia. Por eso le decía, no vayas a la cruz. El diablo nos quiere matar. Por supuesto que nos quiere matar. Pero ojalá que nos pudiera matar, diría él, llevándonos primero a la apostasía. Porque si nosotros podemos morir como un acto de amor y de obediencia, de fidelidad al Padre, Él está derrotado. Y Él va a intentar hacerlo todo para que nosotros no tengamos ese tipo de muerte. Tengamos una muerte que se aleja de lo que Dios quiere. Y acuérdense que no todas las cosas pasan porque Dios en su voluntad, déjenme decirlo, no sé si sea correcto, pero en su voluntad activa haya decidido. No es así. Cuando alguien está enfermo y en vez de buscar su salud se descuida más y más y más, se va a morir. Y no fue porque Dios quiere, sino porque fue un descuidado. Y entonces el diablo quiere que nosotros descuidemos nuestra vida en todos los aspectos. Porque si algo no quiere es que nosotros nos mantengamos en la obediencia y en la entrega. Por eso Jesús decía, velen y oren. No se carguen sus corazones de glotonería, no se carguen sus corazones de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Y entonces ahora Jesús está a punto de enfrentar la muerte. Y yo me pregunto, ¿hubiera podido Él enfrentar la muerte como lo hizo si tuviese una codicia por los bienes de esta vida? Si Jesús se hubiese dedicado desde su juventud a comprar casas, a hacer negocios, inversiones, en un afán por enriquecerse, por supuesto que no lo hizo. Si Jesús hubiera desperdiciado su tiempo como aquel rico a cuyo zaguán estaba echado el mendigo Lázaro, hubiese Jesús así desperdiciado su tiempo en banquetes, en una vida de deleites, una vida epicúrea, no hubiera enfrentado la muerte de la misma manera. Jesús mismo ha cuidado su corazón de ser fiel al Padre en todas las cosas y nos invita a hacer lo mismo. Y entonces el mundo le odia, los líderes religiosos le odian. Uno podría pensar que es hasta cierto punto natural que pues, los criminales o los ateos odiaran a los cristianos. Pero noten que en la advertencia que nos dio Jesús y en la circunstancia en la que Él va a morir, la acción contra Él y el odio provienen fundamentalmente de las personas religiosas. Por eso no tendría que extrañarnos que en esta división de la iglesia entre los que están yéndose a la apostasía y los que están buscando este encender sus lámparas en la última oportunidad de una unción del Espíritu Santo, provenga un odio de parte de aquellos que quieren descalificar al cristiano que quiere mantenerse en la verdad. Sí, a usted que es un cristiano que quiere mantenerse en la verdad, lo van a acusar de fundamentalista, de retrógrado, de patriarcal, de machista, de conservador y no sé de cuántas otras cosas, ¿no? Excluyente, discriminador y demás. Bueno, por supuesto que estos líderes religiosos deben haber elaborado motivos suficientes por los cuales ellos se convencían a sí mismos y querían convencer a otros de que era necesario matar a Jesús. Así que retomo el capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. En esta tradición judía que había ido construyendo estas fiestas, se habían juntado en realidad dos celebraciones. La Pascua, que era una fiesta pastoril, era el inicio de la salida de los viajes en que los pastores llevaban
a sus ovejas a buscar pastos. Esa era una fiesta nómada. Y se había juntado con una fiesta de Canaán, una fiesta sedentaria, que era precisamente las primeras cosechas del trigo, los 7 días de los panes sin levadura. Entonces la Pascua más los 7 días de panes sin levadura era un periodo de 8 días de fiestas. Pero ahora ya estamos muy cerca de que inicien esos 8 días con la primera celebración, la cena de la Pascua. Y como expliqué al principio, los líderes religiosos no quieren al Maestro Jesús predicando entre las multitudes que llegarán de todos lados. ¿Por qué no lo quieren? Pues para empezar ya le tienen miedo al pueblo. Ellos saben que si hacen algo contra el Maestro, el pueblo se levanta contra ellos y los lincha o los mata. Así que como la mayoría de los políticos que hace lo malo, lo hace a escondidas porque no le conviene que los demás tengan claro que está haciendo algo malo. Por supuesto, aquí me quedo pensando en que ahora nuestro mundo está dando un giro peor, ¿no? Antes había una claridad, esto es bueno y esto es malo. Y quiero hacer lo malo, tengo que hacerlo a escondidas. Ahora, ¿por qué digo que es peor? Porque ahora ya no se dice esto es bueno y esto es malo. Ahora se dice que esto malo es bueno y que esto bueno es malo. Y ya no se necesita hacer escondidas. Ahora se pueden hacer leyes para hacer esas cosas y perseguir a los que no acepten esas leyes. ¿No? Estamos peor, ¿no? Bueno, entonces estos hombres tienen que actuar en las tinieblas. Tienen que actuar en la oscuridad. Literalmente sí, van a aprender a Jesús en la noche. Lo van a aprender cuando el pueblo no se entere, en un lugar en que no haya público. Pero no saben cómo. Quieren matarlo, pero no es fácil porque le tienen miedo al pueblo. Y entonces el verso 3 dice que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12 apóstoles. Bueno, este es un pasaje complicado, ¿no? Aquí habría que ver varias cosas. Para empezar, no confundir esta expresión de Lucas con una posesión demoníaca. Judas no es un endemoniado. Recuerde que el endemoniado pierde la conciencia y la voluntad. Por tanto, no sabe lo que hace. Quien hace las cosas en él es ese ente que ha eliminado su voluntad. Ese es el endemoniado. Ya estudiamos el caso del Gadareno en este mismo evangelio, un hombre que estaba fuera de sí, que no era responsable de sus actos, hasta que Jesús lo liberó, y entonces dice el texto que el hombre, volviendo en sí, estaba sentado y en su juicio, ¿no? Entonces, el endemoniado es un hombre o una mujer sin conciencia y sin voluntad. Judas Iscariote no es ese caso. Él tiene una conciencia de lo que quiere hacer o de lo que piensa que debe hacer y lo hace por su voluntad, de manera deliberada. Así que no es un caso de posesión demoníaca, porque entonces, si Judas hubiese sido un endemoniado, grave hubiese sido la falta de Jesús al no liberarlo. ¿Cómo podía Jesús liberar a un gadareno que ni siquiera era judío y no podía liberar a uno de sus 12 apóstoles? ¿Me explico? Es decir, aquí no es un asunto de liberación donde Jesús simplemente llegue y expulse a un demonio de Judas y Judas entonces ya queda como nuevo. No. La expresión de Lucas, tomada en el contexto de los otros evangelistas, se entiende como Satán tienta a los discípulos para que traicionen al Maestro. Satán hoy tienta a cada creyente para que traicione al Maestro. No corramos apresuradamente señalando a Judas, ese malvado Judas, traidor de Judas. Todos nosotros estamos en la posibilidad de ser Judas.
¿Por qué? Porque Satanás nos tienta a todos para abandonar al Maestro, para cambiarlo por bienes materiales, por los afanes de esta vida. El Señor mismo acaba de advertirlo. No condenemos a Judas tan apresuradamente. No estoy diciendo que no haya hecho algo malo, lo que estoy diciendo es que nos consideremos a nosotros mismos. Así lo dice Pablo, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces yo puedo señalar a Judas sin reconocer que yo estoy en la misma posibilidad de caer, porque soy tentado de la misma manera que Judas. Cada uno de nosotros. Aquí hay muchos temas a tratar, ¿no? Por lo pronto, Judas estaba elegido para ser el traidor porque estaba profetizado que alguien lo iba a traicionar, por tanto así tenía que suceder y entonces Judas estaba elegido. Esa es una posibilidad. La otra, la que acabo de decir, Judas estaba endemoniado, el diablo se le metió y lo obligó. En ambas posibilidades, Judas no sería responsable. Si el diablo se introdujo en Judas a la manera de una posesión demoníaca, Judas no es responsable de nada. Y si fue Dios quien escogió a Judas y dijo, tú vas a ser un traidor y tienes que cumplir la profecía, Judas tampoco es responsable. Y eso no es coherente con el carácter del Evangelio, no es coherente con el carácter de la Biblia. Con la naturaleza que Dios nos entregó como seres racionales, conscientes y con voluntad. No es coherente con la manera en que la profecía bíblica y todo el resto de la Biblia nos invita a tomar una decisión de reconciliación y de entrega, y nos invita a arrepentirnos. Si frente a todo ese mensaje nosotros insistimos en que Dios es el que escogió a Judas o que el diablo es el que obligó a Judas, estamos dejando de lado la responsabilidad humana, no solo en Judas, sino en cada uno de nosotros. Y eso no puede ser. Lo que debemos leer aquí es que Satanás nos invita a pecar. Y ya hemos dicho también eso, no nos puede obligar. Nos puede invitar, pero no nos puede obligar. Y Satán debe haber tentado no solo a Judas, tentó a Pedro, y Pedro cayó, no en el mismo nivel que Judas, pero también cayó. Y debe haber tentado a otros. La pregunta es, ¿quién accedió a la tentación? Si el diablo no nos puede obligar, si Dios no nos quita la voluntad decidiendo que nosotros vamos a tener que hacer tal cosa porque Él así lo decidió, si la decisión final es nuestra, el Espíritu Santo nos invita pero no nos obliga, el diablo nos tienta pero no nos obliga, entonces la decisión última es nuestra. Y aquí vamos a dejar nuestra meditación. Jesucristo nos ha invitado a no dejarnos que nuestros corazones se distraigan y se desvíen en pos del placer y de los bienes materiales y la riqueza. Nos ha pedido que, como Él lo hizo en la última semana de su vida, por supuesto, velemos y oremos. Que ofrendemos nuestra vida como Él la ofrendó, en el testimonio, en el martirio, en el amor a los demás. Y que la persecución vendrá sobre nosotros como también Él ahora está siendo perseguido y desean algunos asesinarle. Lo mismo estamos viviendo nosotros en estos tiempos finales. Por eso nuestra oración es que Dios nos dé la fuerza para permanecer hasta el día de su regreso. Y conocerlo no solo como aquel que se humilló y murió por amor una muerte infamante, sino también conocerle como aquel juez glorioso que viene para resucitarnos y que nos encuentre firmes. Todos nosotros, al igual que Pedro y Mateo y Jacobo y Tomás y Judas, somos tentados, constantemente tentados. ¿Nos vamos a desviar en las supersticiones con que la iglesia quiere responderle al mundo? ¿Nos vamos a dejar engañar por el relativismo del mundo? ¿Por la inversión de los valores que llama malo a lo bueno y bueno a lo malo?
o vamos a permanecer en el mensaje del Evangelio, en el mensaje escatológico que Jesús nos ha dejado perfectamente planteado? La Iglesia tiene el privilegio de ser parte de Cristo. Por tanto, tenemos el privilegio de ser tentados como Cristo fue tentado. El privilegio de que seamos rechazados y odiados como Cristo fue rechazado y odiado. Y el privilegio de morir por el nombre del Maestro como Él fue asesinado.